Sean bienvenidos nuevamente a través de las redes sociales. Queremos bendecir la vida de la iglesia Nueva Jerusalén Desarrollo Cambudito. Es para mí de gozo poder estar con la iglesia. Y bueno, traigo hoy un mensaje de la palabra de Dios que tiene por título Eficiencia táctica para la batalla. Eficiencia táctica en la batalla. Y voy a leer una porción de la palabra en Deuteronomio 20, del 1 al 9, que dice de la siguiente manera: cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y veas caballos, carros de combate y un ejército más grande que el tuyo, no le temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, está contigo. Antes de que entren en batalla, el sacerdote deberá adelantarse y hablará con el ejército. Él le dirá: escucha Israel, hoy ustedes irán a la batalla contra sus enemigos. No pierdan el valor ni se asusten, ni entren en pánico ni se aterroricen con ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes para pelear con ustedes contra sus enemigos y darles la victoria. Luego los oficiales deberán preguntar al ejército: ¿hay alguien aquí que haya construido una casa nueva y no la haya dedicado? Que vuelva a casa, porque podría morir en batalla y otro dedicaría la casa. ¿Hay alguien aquí que haya plantado un viñedo, pero aún no ha comenzado a disfrutar de él? Que vuelva a su casa, porque podría morir en batalla y otro disfrutará de su fruto. ¿Hay alguien aquí que se haya comprometido con una mujer, pero aún no se ha casado con ella? Que vuelva a su casa, porque podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego los oficiales deberán decirle al ejército: ¿hay alguien aquí que tenga miedo y que haya perdido su valentía? Debe volverse a su casa para que no haga que otros también pierdan su valentía. Cuando los oficiales hayan terminado de hablarle al ejército, deberán elegir comandantes para dirigir el ejército. Bueno, esta es la palabra de Dios en Deuteronomio 21 al 9, y el tema que estoy compartiendo tiene que ver con eficiencia táctica para la batalla. Nosotros estamos en una batalla espiritual. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades espirituales, contra Satanás. Y como todo hombre y mujer de Dios que milita en los ejércitos del Dios Todopoderoso, tenemos que estar preparados, tenemos que ser eficientes en esa batalla que día a día libramos. Y la palabra táctica militar se define como la parte de la estrategia de los militares que trata o busca el empleo de medios de acción en la derrota de un enemigo, para derrotar a un enemigo. Y es importante porque los militares en este área tienen que hacer un análisis del enemigo, tienen que estudiar las condiciones ambientales, la situación geográfica, es decir, indagar sobre el escenario donde se va a dar la batalla. Y base a eso tienen una serie de medios de acción para salir triunfando. Y en este sentido, recuerdo uno de los militares de la antigüedad de mucho prestigio, que es Napoleón Bonaparte, militar y estadista francés. Hay algunas características que en este tema me llaman la atención. Número uno, este militar, Napoleón Bonaparte, no inventó nada, o sea, en materia militar. No era un gran innovador de estrategia militar, pero hay algo muy importante que él pudo hacer, que los aportes en materia de cómo aprovechó los recursos que se disponían en la guerra con un único fin, el único fin de alcanzar la victoria. Y es importante cómo pudo lograr grandes cosas para el Imperio francés. Entonces nosotros estamos en una guerra espiritual y hoy yo quiero compartir 3 aspectos que como iglesia podemos poner en práctica e indagar sobre ellos para en medio de esta lucha que tenemos contra el enemigo, cada uno de los que creemos al Señor poder salir victorioso.
Y lo primero que debemos hacer, el primer aspecto, tiene que ver con la preparación espiritual y práctica. En el versículo 1 de la porción que leímos, hay un mandato del Señor, un mandato importante, que aunque el ejército de Israel, que era una nación pequeña, estaba rodeada de grandes imperios con posición estratégica mejor que ellos, con recursos mayores que ellos. Y el Señor les da un mandato importante acá. El mandato es que debías confiar en Dios, debían confiar en Dios. Aunque vieran que los imperios que le rodeaban eran poderosos, con caballos, el pueblo era más fuerte militarmente, debía confiar en el Señor. Y le decía concretamente en ese versículo: no temas, no tengas temor, aunque la situación es evidente que el peligro está allí, aunque el número sea superior, la tecnología que te pudieran manejar sea superior, no temas. Dios está contigo. Y yo creo que una de las cosas que nosotros como pueblo de Dios debemos tener presente en esta lucha que tenemos contra el enemigo es que, aunque veamos que la situación es difícil, cualquier situación que podamos vivir, debemos creer que no debemos temer temor, porque Dios está con nosotros. Y la palabra dice en Isaías 41:10: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Él nos sostendrá con su diestra victoriosa en medio de la batalla. Entonces, número 1, es importante la preparación espiritual y práctica, y el Señor nos dice: no temas, yo estoy contigo. El segundo aspecto que podemos revisar en esta porción de la palabra, en Deuteronomio capítulo 20, es que debemos animar a las personas antes de la batalla. Versículos del 2 al 4, podemos ver allí, ¿verdad?, que era importante que el sacerdote se colocaba de pies delante del pueblo y hablaba. Y le decía esto: oye Israel, vosotros os juntáis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear contra nuestro enemigo, para salvarlo. Y es importante esto, porque en medio del temor es importante entender que podamos ser animados, de entender que el Señor nos va a acompañar, Él no nos va a dejar. Entonces Dios va con nosotros. Es una razón para ser valiente en medio del temor que puedan tener. Cuando tú decides seguir al Señor y creer en su palabra, eso nos da fuerzas para seguir adelante, para pelear contra el enemigo. El liderazgo de la iglesia tiene la responsabilidad de motivar, de retar, de animar, de incentivar al pueblo de Dios para que siga adelante. Y en Ageo, en el capítulo 2, versículo 4, dice la palabra: pero el Señor dice: anímate, Zorobabel, anímate, Josué, hijo de Jozadak, anímate, pueblo de este país. Continúen trabajando, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, iglesia, debemos estar animados de seguir adelante, porque el Señor pelea por nosotros. Y hay un versículo que nosotros hemos escuchado con mucha frecuencia, que es muy motivador, y es Josué 1:9, que dice: mira, que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y este versículo, hay algo interesante allí que podemos en este momento meditar en ello. Y es que el Señor nos promete que nunca nos va a desamparar, pero demanda de nosotros dos cosas, dos virtudes indispensables: esfuerzo y valentía. Dos virtudes que deben ser parte de nuestra vida: esfuerzo y valentía. Y esforzarse tiene que ver con continuar adelante en medio de cualquier dificultad, es decir, dar un paso más, dar una milla extra, seguir adelante en medio de la dificultad. Eso significa esforzarse. Y valentía no significa que no tengamos miedo, significa que en medio del miedo podamos seguir adelante con coraje.
es la capacidad de seguir adelante a pesar del temor. Dios, dice la palabra, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces es importante que en Josué 1:9 el Señor nos dice: no desmaye. Es decir, cuando nosotros ponemos la confianza en nuestros medios, en nuestro esfuerzo, generalmente no nos va bien. Pero cuando uno decide seguir y confiar en que el Señor tiene control de todas las cosas, vamos a salir victoriosos en esta batalla que tenemos en contra del enemigo. Es importante recordar que, como dice la palabra, Jesús venció al enemigo en la cruz para siempre, mientras que Él llega por segunda vez para que estemos junto con Él permanentemente. Nosotros debemos libertar estas batallas cada día con la ayuda del Señor. El tercer aspecto que podemos sacar de esta porción de la palabra es que es importante, al escoger un ejército para pelear contra el enemigo y ser efectivo, tomar en cuenta lo siguiente. El versículo del 5 al 9 dice que los oficiales se colocaban delante del pueblo y indagaban, evaluaban algunas cosas, como por ejemplo, la persona que había edificado una casa y no la había estrenado, no la había usado, podía irse a su casa y no ir a la batalla. La persona que plantaba una viña y no había disfrutado de esa cosecha, también podía quedarse en su casa. Igualmente, si una persona se había casado pero no había tomado a su mujer, era importante que también se quedara para disfrutar el tiempo de familia con su esposa. Y también menciona la palabra en estos versículos que si habían hombres con temor, podían también quedarse en su casa, porque posiblemente ese temor iba a influir en el ejército, en otras personas, y podía debilitar al ejército. Es importante esto cuando elegimos un equipo de liderazgo. Nosotros hacemos el trabajo para el Señor, pero la victoria la da el Señor. Y podemos recordar lo que pasó con Gedeón en el capítulo 7. Fue llamado para conquistar, pero con un ejército de 32,000 personas. Y el Señor le dijo: eso es mucha gente. Entonces regresaron a sus casas 22,000 y se quedó con un ejército de 10,000 personas. Pero según el mismo Señor le dijo, eso sigue siendo demasiada gente. Entonces regresaron 7,700 a su casa y quedaron solamente 300 personas para pelear con un ejército de 135,000 personas. No obstante, Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque nosotros no vencemos en nuestra fuerza, sino es el Señor que nos da la victoria. Y esa es lo que en este tiempo queremos meditar con esta palabra. Nosotros como iglesia necesitamos depositar plenamente la confianza en el Señor y seguir adelante, porque Él nos va a dar la victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Es posible que estemos luchando en nuestro hogar, con nuestra familia, situaciones complicadas en el trabajo, en el ministerio que el Señor nos ha dado. Pero hoy hemos aprendido que debemos mejorar nuestra táctica de lucha contra el enemigo. Debemos ser más eficientes y confiar en el Señor, porque Él no nos dejará. Y quiero finalizar con una oración. Seguramente esta palabra ha llegado a ti y yo sé que puede haber temor, lucha en medio de nuestras vidas y en lo que hacemos. Pero quiero que hagamos esta oración depositando la confianza en el Señor. Señor, yo quiero en el nombre de Jesús poner en tus manos mi vida. Quita de mí todo temor. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a ser estratégico en la lucha que tengo, en el llamado que me has hecho. Permite, Señor, que tenga el coraje y la valentía suficiente de pelear por mi matrimonio, de pelear por mis hijos, de pelear por el ministerio que me has dado. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos has dado. Gracias por tu palabra y gracias por el amor que has depositado en nuestras vidas.
En el nombre de Jesús bendigo a la iglesia y bendigo a cada uno de los que se conectan con nosotros en esta vía. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.